Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Moretti y me gustaría compartir con ustedes la reseña de un libro que sin duda vale la pena tener en la biblioteca, sobre todo para los que están interesados en la historia de Venezuela, y es este texto. Venezuela 1948-1958, la dictadura militar, y se trata de un texto que ha sido prologado y antologado por Eduardo Mayobre. Este texto fue editado por la Fundación Rómulo Betancourt en el año, ya les voy a decir, en el año 2012 y forma parte pues de una serie de textos que ha estado, bueno, estuvo realizando durante un buen tiempo para conocer de primera mano, digámoslo así, bajo el estudio de las fuentes más importantes de los periodos de la historia republicana venezolana, pues lo que ha sido el devenir político-social del país, ¿no? Habría que hacer un pequeño inciso con relación al origen de este tipo de materiales. Desde la llegada del chavismo a finales del siglo XX y bueno, durante todo este periodo que va del siglo XXI, ha habido en los sectores intelectuales y también de la población lectora un marcado repunte, y esto no es nuevo para nadie, al menos de los que estamos acá en este país, en el interés por los géneros del ensayo, sobre todo de corte histórico y también periodístico. Esto se debe a que desde la llegada del chavismo al país hubo un interés muy marcado en reconceptualizar digamos, la historia de Venezuela, en darle un sentido completamente distinto al que usualmente se había generado, y en este sentido pues hubo un interés bastante pronunciado que todavía se mantiene en buscar moldear la conciencia histórica de los ciudadanos en función de sus objetivos ideológicos, de ideologizar a la población según una visión de la historia donde, para decirlo en términos muy sencillos, antes de la llegada del chavismo no hubo nada hasta que llegó Chávez y llegó y se hizo la luz. Y quizá algunos periodos muy específicos, muy relevantes, que están asociados pues al bolivarismo del siglo XIX y a algunos gobiernos militares con los cuales pues el chavismo ha tenido una para nada secreta devoción, ¿no? Como el caso de el perejimenismo, el llamado perejimenismo, o los gobiernos militares del siglo XX, ¿no? Entonces, lo llamativo es que entonces surgen empresas como esta, por una parte buscando atender una necesidad que hay por parte de la gente de comprender el pasado, de no dejarse, digamos, engañar por lo que los aparatos ideológicos del Estado están buscando hacer. No olvidemos que hay un proceso en el cual se está reformulando la historia de Venezuela en los colegios. Se editaron incluso una serie de libros de la colección Bicentenario en la cual se planteaba una nueva visión de la historia en donde se excluían ciertos hechos y se incorporaban otros, incluso se colocaban con mayor extensión eventos que quizá no tenían tanta relevancia en función de otros, para pues moldear la conciencia de los ciudadanos en este tema. Entonces este tipo de acciones surge como una forma de contrarrestar esa embestida que se hace con mucha fuerza, aunque quizá no con la misma, con el mismo éxito que quisiera el gobierno, para contrarrestar esto y este tipo y llenar un vacío que está surgiendo de aprender un poco más sobre la historia de Venezuela, ¿no? Entonces, básicamente este es el tomo número 6. Ya los primeros que surgieron desde los orígenes de la República de Venezuela, desde 1830. ¿Qué vamos a encontrar en este texto? En este texto vamos a encontrar dos grandes secciones. La primera es una suerte de recuento sustentado en, digamos, en evidencia y en los documentos oficiales o primarios, muchos de los cuales están aquí, porque esta es la segunda parte. Son compilaciones de textos, cartas, alocuciones que no son fáciles de conseguir y que de alguna manera nos da una mirada
histórica de qué era lo que se pensaba en ese tiempo, cuáles eran los grandes problemas, cuáles eran las grandes ideas que estaban diciendo los políticos, los diplomáticos, los miembros del clero en el momento en que pasa toda esta década de 1948 a 1958. Previamente, antes de empezar a leer la selección de ensayos y de documentos, Mayobre va a hacer un recuento bastante minucioso de qué pasó en ese periodo, cómo se pasa de un movimiento como el derrocamiento de Medina Angarita en 1945 hasta el derrocamiento de Rómulo Gallegos, con todo este periodo de desarrollismo que intentan ser sobre todo en los sectores, digamos, centrales del país, las grandes capitales, sobre todo un movimiento muy central a nivel de desarrollo en Venezuela, de manera que la lectura de por sí del prólogo es una forma muy amena y sobre todo muy completa de poder comprender qué pasó en eso. Porque la verdad es que sobre el perijimenismo ha corrido muchos ríos de tinta y sobre todo pues se ha elaborado un gran mito, ¿no? Y es un mito que está en función de alguna manera de la frustración que tiene la sociedad venezolana de finales del siglo XX, también de mediados, pero sobre todo de finales del siglo XX, que coloca en estos regímenes de fuerza pues todos los deseos que quisieran ver cumplidos en su tiempo, un tiempo donde además hay mucha decadencia en el plano político-social y un debilitamiento de las instituciones muy acentuado. De manera que a medida en que la situación de los venezolanos a finales del siglo XX se fueron volviendo muy precarios, el deseo de una suerte de época dorada, que es algo muy común en el hombre en general, se vuelca a esto que decían de el perjimenismo. Y lo interesante y lo que me llama la atención, no voy a ponerme aquí a detallar hechos históricos ni nada por el estilo para no quitarles mucho tiempo tampoco, pero lo interesante es que con la evidencia que tenemos y con el recuento que hace Mayobre, logra poner los puntos sobre las IES y quitar mucho de ese mito que tenemos sobre el perejimenismo como un periodo donde aparentemente no había ningún tipo de delincuencia, donde la gente estaba completamente en paz y era completamente próspera y donde además había un proceso de desarrollo en el país tan grande que qué lástima que no siguió gobernando un periodo más, porque lo que venía para Venezuela era una suerte de, no sé, de República Suiza o algo por el estilo, cuando la verdad la evidencia demuestra que todo lo que realizó el perejimenismo en materia de desarrollo fue muy limitado, no llegó a todas las partes del país, se centró en las grandes capitales, sobre todo en la región central, y quedó muchísimo que resolver, sobre todo en materia de educación, en materia de salud y también en materia de vivienda, porque hay otro mito que también se dice y es que el perejimenismo iba a acabar con los ranchos, que son los lugares más pobres que hay en Venezuela, y resulta que no, que hubo muchísimo todavía por hacer. Con lo cual, pues el mejor ejemplo para sintetizar parte de lo que quiere decir Mayobre y poner los puntos sobre las sillas está muy bien puesto en la contratapa, que dice lo siguiente: durante la década militar, no obstante el crecimiento económico y las grandes obras e inversiones públicas, la situación social de la mayoría de la población se mantiene inalterada, cuando no disminuida. Las condiciones de vida en las zonas rurales son las mismas, con falta de acceso al agua, la electricidad y los servicios de educación y salud. Los beneficios de los mayores ingresos los obtienen los consumidores de bienes importados, mientras que los niveles de nutrición y acceso a los productos básicos se mantienen deprimidos. Solo una parte de los emigrantes del campo a la ciudad puede acceder a tales beneficios a través del aumento del empleo en las ciudades, pero otros trasladan a ellas sus condiciones precarias de vida. En términos globales, disminuye la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. En términos económicos, la precariedad de las condiciones de vida y de la capacidad adquisitiva de la mayoría dificulta la formación de un mercado doméstico para las actividades agrícolas e industriales nacionales y la formación de una clase trabajadora productiva. En términos humanos,
solo una pequeña fracción de los venezolanos pudo disfrutar de la prosperidad petrolera y de la transformación del medio físico. Y con esto, que no solamente son palabras, sino que son palabras sustentadas con hechos, y muchos de esos hechos son documentos que vamos a encontrar acá, nos adentramos de lleno en un gran mito que al final esperamos que con su lectura termine de caer definitivamente, porque la verdad es que la obra de la dictadura militar, porque realmente no se llamaba perjimenismo, y los documentos oficiales demuestran que siempre se habló de la dictadura de las Fuerzas Armadas, lo cual quita ese carácter personalista que nosotros solemos decir de muchos dictadores, y es más bien un asunto colectivo que nos lleva a un problema mucho mayor que, además del militarismo, tiene que ver con el problema entre los civiles y los militares, y cómo los militares se han asumido desde los inicios de la República como garantes de un orden y como los más aptos para ejercer el poder en detrimento de los civiles. Este tipo de miradas pone en el tapete uno de los problemas que todavía Venezuela está viviendo. Y en este sentido me parece que la contribución que hace la Fundación Rómulo Betancourt en el fortalecimiento de la conciencia histórica de los venezolanos, de quiénes hemos sido, cuáles son nuestros problemas y cómo de alguna manera debemos estar conscientes de ellos, se manifiesta en la lectura de este prólogo que hace Eduardo Mayobre, que es, como les digo, muy sustancioso, muy panorámico y sobre todo muy amable, porque realmente en muchas ocasiones estamos acostumbrados a ver textos de académicos que no toman en consideración al público lector y realmente se les hace difícil acceso. Los documentos que van a aparecer aquí son alrededor de unos 20, 23 documentos que van desde muy diversas formas, desde la visión, por ejemplo, de los militares cuando hicieron el golpe a Rómulo Gallegos y cuál fue la visión que ellos quisieron lanzar al público para justificar sus hechos, como algunos documentos oficiales que hablan de cuál es su proyecto de desarrollo, documentos como Bajo la era del bulldozer, las alocuciones presidenciales que en su momento hizo Marcos Pérez Jiménez. Son todos documentos fundamentales a los que podemos leer y deberíamos leer y hacerles preguntas muy interesantes, como por ejemplo, ¿cuál es el gran tema que nos quiere plantear este documento? ¿Cuál es la relevancia de cara a lo que está pasando en ese periodo en donde está fechado? No solamente vamos a ver la visión de los militares que están ejerciendo el poder y de alguna manera justificando pues su ejercicio de gobierno, también vamos a ver la visión de la oposición, tanto en su vertiente comunista como en su vertiente democrática por los miembros de AD. No olvidemos que realmente el movimiento, digamos, de oposición y de ataque estuvo muy ligado a estos dos sectores. Copey no tanto, sobre todo más al final, cuando el sistema empieza a tener ciertas debilidades y críticas. Y vamos a ver también el sector del clero, que por ejemplo es muy, muy, muy bueno que tengan aquí la famosa pastoral que hace Monseñor Arias Blanco, porque incluso en internet es un documento muy difícil de hallar y lo encontramos aquí en una versión íntegra que nos muestra los problemas y la visión que están teniendo a finales de la dictadura militar. En todo caso, si yo hubiese pedido algo más a este texto, además de más textos obviamente, es que quizá siempre es bueno dar una lectura previa con la cual el lector pueda adentrarse con mucho mayor provecho. Sé que por lo general en las antologías hay un deseo de dar una suerte de mirada aséptica hasta el punto de que, bueno, el lector que va a leer los documentos, que sea él el que escoja, que sea él el que interprete, pero muchas veces cuando hay un carácter, digamos, educativo, es bueno que se explique por qué estamos escogiendo este texto y no otro, cuáles son los elementos importantes que hacen que este texto esté aquí, deba leerse de esta manera y no de otra, porque así de alguna manera damos un primer paso para que el lector tenga algo que cuestionar, que mirar y no sencillamente quedarse un poco en el aire, como suele ocurrir con muchos de estos textos que los lectores no preparados o con muy poco conocimiento histórico sencillamente decodifican la información y ya, no se hacen preguntas sobre él, no preguntan qué puede tener de interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues,
Yo personalmente celebro que este tipo de acciones estén. Si alguno de ustedes tiene este libro, de verdad es un texto que vale la pena según los tiempos que estamos viviendo, porque creo que tiene una vigencia, incluso una vigencia mayor que muchos de los otros textos que se han publicado por parte de la Fundación Rómulo Betancourt. Y pues esperemos que eventualmente en el futuro pueda tener una nueva reedición o por lo menos una salida en, digamos, en formato digital. Y bueno, esto era todo lo que quería comentarles. Si tienen alguna duda o comentario, por favor háganmelo en el cajetín de este video. Los invito también a que vean y se suscriban a el canal porque vamos a estar subiendo nuevos videos sobre libros en áreas de literatura, historia, que seguramente pues a ustedes les gustará también. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.